la matemática y me gustaba la física y quería algo un poco aplicado. Entonces, pues hablando con mi padre, pues me planteó que dentro de las ingenierías, pues que Caminos era una ingeniería que requería mucha matemática, que la física se aplicaba mucho al cálculo de estructuras y que además era una ingeniería que tenía mucho prestigio y que estaba muy reconocida, ¿no? Y un poco porque me lo planteó así y otro poco porque era un desafío a ver si éramos capaces de ser ingenieros y conocer gente, pues oye, que tenía mucho talento y tal, pues eso fue lo que me animó a hacer Caminos. Conocí a Ramón, Ramón pertenecía al selecto grupo de los que estaban acabando o habían superado ya la barrera del segundo curso selectivo de aquel plan de estudios cuando yo llegué. Entonces, pues es tradicional, los alumnos de los cursos superiores nunca recuerdan a los de los inferiores, pero los de los inferiores siempre recordábamos a los de los superiores, porque era el espejo en el que nos mirábamos. Ahí es donde nosotros queríamos llegar, ¿no? Ramón estaba en la residencia y en la residencia pues era un mito. En la escuela, yo al ser de la ciudad, había como dos mundos un poco disjuntos, pero era conocido sus habilidades matemáticas. Y en el caso de Ramón, pues es ese aura de la que disfrutaba, porque sabía hacer cosas extraordinarias que el resto de, no solo de nosotros, sino de sus propios coetáneos, pues eran incapaces de llevar a cabo, ¿no? Como esas virguerías algebraicas que se contaban, yo nunca le vi actuar. Un hombre que tenía una capacidad extraordinaria para hacer cálculos numéricos mentales, eso dejaba a todo el mundo perplejo y sorprendido. A mí que después con el tiempo hemos visto que no solo se queda ahí, que tiene una memoria prodigiosa, también que es parte de la habilidad, que esa no es tan visible, pero es, yo creo, incluso más importante. Y claro, el impacto fue demoledor. En plenas novatadas, hay un catalán allí de Tarragona y resulta que multiplica números de 4 por 4 en cuestión de nada, infinitesimal. Y claro, pues eso causó auténtica sensación. Y enseguida se hizo popular por sus habilidades numéricas y su facilidad para operar mentalmente. Y se dio a conocer por eso que nos sorprendió a todos. Yo creo que cuando lo fui a ver cómo lo hacía, estábamos los 100 de la residencia. Y le hicieron un examen, pero claro, tardaba la gente. Yo creo que al día siguiente todavía estaban haciendo operaciones y él ya las había escrito, ¿no? Sí, dice, y cojo una recta y intersecciono con esta recta tiene esta pendiente, y esta tiene esta pendiente, el punto de corte es el 0,37 y lo apuntaba. Y yo le iba viendo y decía, macho, pero iba mucho más rápido que yo haciendo las cosas, ¿no? Y de repente era al final, calculaba 4 puntos y luego, como decía yo, a huevo, cogía y hacía así y te pintaba la... Y eso es alucinante, o sea, eso yo lo veía y decía, macho, o sea, a mí eso me puedes contar, pero lo de calcular, comparado con esto, o sea, juntar las dos cosas y claro, tío. Un hombre yo creo que excepcional, ¿no? Tal vez transmitía tranquilidad, sosiego. Entonces los que estábamos más cerca de él y convivíamos con él, pues hombre, esto era algo que conocíamos y yo ya estaba habituado a que él operara así, ¿no? A mí lo que me sorprendía siempre pues era la capacidad luego intelectual que tenía, que juntado con esto, pues hacía que realmente fuera un monstruo, ¿no? O sea, al final, después de años de convivir, pues lo veías como una cosa normal. Era normal. Pues el Gras multiplica cifras de 8 o números de 8 cifras por otros 8. Bueno, pues ya te habías hecho a ello, sabías que era verdad, lo das por bueno, te habías acostumbrado. Convivías con una persona extraordinaria que hacía eso. Ya está. Bueno, la capacidad que tiene él, yo creo que yo no conocía a nadie que la tenga. Pues Santander era una ciudad muy tranquila, una ciudad que a diferencia de los de Barcelona o Madrid, pues no tenía grandes emociones. Santander lo que es una ciudad muy bonita, una ciudad muy grata, pero nosotros cuando empezamos la carrera era la única actividad que había en la universidad, era una universidad nueva, que solamente había una escuela que era la escuela de Caminos. Éramos los primeros de Santander, en una zona donde nada más había gente en verano, aislados. El nivel de exigencia era muy alto. La escuela de Santander tenía que competir con la escuela de Caminos de Madrid, que era la única existente entonces. Y claro, no podía permitirse el hecho de quedarse atrás, porque aquello hubiera significado pues una merma de su prestigio. No, esto era exagerado, era imposible. Yo creo que era un tema hasta irracional, ¿no? Aquí en la Escuela de Caminos de Santander, que se decía que era lo más difícil, seguro que lo era,
como anécdota te puedo contar que hubo 5 años seguidos en los que no hubo nadie capaz de aprobar el segundo curso en un año. Una formación muy matemática, se exigía mucho en los 2 primeros años y te formaba con una base muy amplia, en materias como matemáticas, física. Era una relación magnífica. Teníamos todos un interés común, teníamos todos un problema común que era difícil sacar adelante y nos ayudábamos mucho. Éramos amigos además de esas amistades que configuran los años y configuran el sufrimiento conjunto y configura el reto conjunto. Y el ambiente que teníamos entonces era excelente, era un ambiente. De hecho, son amistades que duran toda la vida. Que los ingenieros de caminos en España, especialmente en España, que es una formación muy potente, los ingenieros de caminos, canales y puertos históricamente siempre han sido gente muy bien formada. Niños que enseguida empezamos a saber lo que era la vida porque las leches, entre comillas, nos las dieron a los 2 días de pisar la escuela ya. Bueno, pues era tipo el modelo francés, que era muy exigente por parte de los profesores, con muy poca ayuda y nos teníamos que crujir nosotros. En consecuencia, era un modelo académico de mucho ejercicio, mucho problema, sobre todo en los primeros cursos, muy complejos. Lo bueno que tenía realmente es que te acostumbraba a estudiar y a buscar bibliografía. Nosotros libros de problemas y todo demás conocíamos, bueno, pues lo que no está escrito y era una época en la que, como no es como hoy que hay internet, pues los libros había que buscarlos en las librerías y eso implicaba pues un esfuerzo grande. Tiene una ventaja, que mirábamos libros. Con independencia de que aprendiésemos bien la teoría, lo que éramos era grandes resolutores de problemas. Algunos compañeros del bachiller, o yo personalmente, otros hermanos, también siguieron carreras científicas, pero las prácticas, los ejercicios, los problemas eran simples ejercicios de directa aplicación de la teoría que ellos estaban en ese momento estudiando. Pero nosotros no. Nosotros nos exigían problemas de resolución muy dificultosa y en muchos casos decíamos de idea feliz, eran las que caían en los exámenes. Yo creo que sobre todo es una formación mental. Fíjate que yo diría que más que profesional, nosotros no sabíamos demasiado de la carrera en sí, sino que salíamos con una gran capacidad de atacar problemas. Yo creo que si te fijas hay muchísimo ingeniero de caminos que no está dedicado en concreto a cuestiones de ingeniería, sino que está dedicado a otras actividades. Y yo creo que eso es pues, por el tipo de formación que nos han dado. Que realmente forma gente que se autoforma, es decir, la capacidad de autoformación es muy grande, cosa que en otras carreras no se da. La gente está muy dirigida y estudia lo que le enseñan. Un ambiente universitario muy cosmopolita, porque venía gente de todas partes, que contaban cosas distintas. Y para nosotros, los santanderinos, fue muy ilustrativo, porque habíamos vivido encorsetados en una sociedad provinciana y de repente nos codeábamos con compañeros que habían contrastado sobradamente su inteligencia y que tenían un nivel en la conversación, en la generosidad que nosotros no teníamos. Yo en aquel año yo era el único en mi cima, no éramos como 200. Yo pensé que la universidad, bueno, pues era algo diferente, no voy a decir que, algo diferente. O sea, me encontré con 199 fieras, los cerebros más importantes y los mejores expedientes de todos los bachilleres no voy a decir de España, pero de muchísimos sitios de España estaban aquí, y una forma de estudiar salvaje, algo que yo no entendía. Es decir, yo pensé que la universidad, bueno, pues iba a ser duro, pero no aquello era durísimo. Yo lo que veía allí me sorprendió de verdad, pero me sorprendió hasta el punto que estuve 2 o 3 meses hasta que fui capaz de hacerme a la situación. Para mí la universidad era pues, Salamanca, La Tuna, todo eso, ¿no? Que estaba una hermana mía y me contaba unas cosas que yo creí que era lo que me iba a encontrar. Me encontré a gente muy competitiva. Yo creo que nos mirábamos las ventanas. Si ese está estudiando, pues yo tampoco salgo. Veíamos todas las ventanas, era un tétrico demasiado. Estábamos sometidos a mucha tensión, pues el apoyo de unos a otros era fundamental. O estudiabas o no salías. Además sabíamos que el porcentaje era mínimo, ¿no? Entonces tenías que, bueno,
eras un superdotado, que lo sabía, o los demás era a base de horas. Vivíamos en un mundo muy cerrado. Y el mundo pues, se reducía a la escuela, a las asignaturas, 200 personas en la mejor edad de 20 años, 18 años, 21 años, y todo el día con el mismo tema, pues estábamos medio histéricos. A mí me parece que aquello era algo inhumano. Ellos se autoponían, ¿no? Se automarcaban una disciplina atroz. Pero atroz. Era una cosa, yo creo que fuera de lo normal. Para hoy no se entendería. Mi promoción, pues nadie fue capaz de hacer la carrera en 5 años y la media estaba cerca de 9, entre 9 y 10. La mayor parte tardábamos muchos años. Bien pensado, era irracional, era una selección excesiva. Ellos realmente se habían marcado una meta y tenían que llegar. Es decir, y el procedimiento que era terrible. Para llegar, el procedimiento era terrible y el camino era angustioso. Lo andaban, bueno, con una tranquilidad y lo asumían perfectamente. Yo, por ejemplo, yo aprendí a razonar con ellos y a buscar el porqué de las cosas, que yo no sabía, a través de las matemáticas. Ellos razonaban, tenían una capacidad de raciocinio fuera excepcional. Había una relación intensa de comunicación entre la gente. Eso era desde el punto de vista académico muy importante porque claro, tenías un apoyo de tus compañeros casi permanente a tu alrededor. Bueno, estaba Ramón, estaba el Sueco, estaba el Che, estaba Pepe Rego, estaba Targueta, los hermanos Zaragoza y Anchón, que la verdad es que eran gente genial. Con toda esta gente la verdad es que formamos un grupo y lo pasábamos estupendo. Un ambiente universitario muy bueno, con una gente de un nivel intelectual y humano excepcional. Santander, que no era una ciudad fundamentalmente universitaria, allí había un microclima estudiantil importantísimo. Pues hombre, yo creo que si yo cuando venía aquí buscaba gente pues, que tuviera un talento especial, porque eso te motivaba, pues realmente yo tuve suerte porque creo que yo creo que ha sido de lo mejor que ha pasado por esta escuela. Ramón vino al Colegio Mayor un año después de empezar la carrera, es un año más joven que yo. Y le conocí porque estaba en la habitación de enfrente, yo estaba en la habitación número 93 y en la habitación número 94, con lo cual conocí inmediatamente. Porque estaba en mi pasillo, estaba en el 2-3, pabellón 2, piso 3. Se empezó a oír de que había un señor catalán tenía que ser, que sabe multiplicar de memoria cifras, un número de 6 cifras por otro de 6, y te lo hace antes que una calculadora, cuando las calculadoras entonces eran las máquinas perversas, ¿no? Acabamos de salir todavía de la multiplicación con papel y con lápiz, ¿no? Y el tío lo hacía antes que una calculadora. Bueno, en principio la habilidad que a ellos les sorprendía pues era una potencia de cálculo impresionante, ¿no? O sea, algo que nosotros hacíamos con máquinas de cálculo y con un cierto coste, pues la verdad es que él las hacía pues sin pensarlo, ¿no? O sea, preguntarle o hacer operaciones de multiplicar en números con 8 dígitos y vamos, se daba los números con una precisión tremenda, ¿no? Y la gente, digamos que eso realmente era lo que a la gente le sorprendía, porque no habían visto nunca, yo creo que realmente hay poca gente que tenga esa capacidad, ¿no? 5, 6, 7 cifras por 7, no, yo ni me lo creía. De estas habilidades que son increíbles, realmente cualquier persona que las vea parece que le está tomando el pelo. Un día leímos una noticia en un periódico de Madrid, creo que era el ABC, en la que hablaba de que una determinada persona pues era muy bueno multiplicando, dividiendo, hacía multiplicaciones. Y entonces nosotros llamamos al redactor del diario Montañés y le dijimos, pues nosotros tenemos aquí uno mejor que ese, le dijimos. Y ahí aparecieron 2 periodistas a hacer la entrevista a Ramón. Y entonces, claro, primero le preguntaron una multiplicación de 2 números de 2 cifras. Su padre dijo, esto es una pregunta ofensiva, esto es poca cosa. Un poco perplejos, hicieron una de 4 por 4, pero previamente ellos hicieron la multiplicación manual.
y dar un número distinto. Y dice, no, se ha equivocado el sabio. Dice, no se ha equivocado. Dice, lo mismo que vosotros, efectivamente, se habían equivocado en multiplicar ellos la... En total, que al final el periodista se marchó muy contento de que no lo hubiéramos tomado el pelo para sacar la noticia al día siguiente del periódico. Y yo le pregunto a Ramón al salir, oye Ramón, te voy a decir una cosa, la de 4x4 la has contestado muy rápido. Dice él, sí, es que me puso un número chupado, 4.432 es 2 a la 2 por 3 a la 4 por 4 a la 5 y el otro... Entonces, esta nos dejó todavía más impresionados, porque claro, era su método. Y claro, es que me has preguntado unos números que son muy fáciles, porque este primero es 2 a la 2 por 3 por 13, y eso, joder, está chupado y multiplicado por el otro. El esquema que tenía él de hacer las multiplicaciones, él componía números primos y ahí sacaba pues unas correlaciones que le hacían la multiplicación más fácil, pero eso, desde luego, a mí cuando me lo contó me parecía todavía más misterioso que si no me lo hubiera explicado de esa manera, pero así hacía las cosas. Lógicamente, cada vez que hacía una demostración de su poderío, la gente lo que le preguntaba es que dónde estaba la trompa. Y Ramón se preocupaba de explicarlo, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo pues era diciendo que un número era un múltiplo de no sé qué número y que a su vez, si le sumabas 4 y le dividías por 3, en fin, yo creo que si solamente verlo era alucinante, con la explicación que daba, yo creo que era mucho más alucinante todavía, porque si la operación en sí es complicada, lo que él decía, vamos, eso yo creo que es el decir que un número es primo de no sé quién y no sé cuánto, vamos, yo creo que eso es panota. Yo le preguntaba cómo, me explicaba, ¿no? Y dije, bueno, no me enseñas a explicar. Porque ya me perdía yo también, ¿no? Trataba de explicarlo, a mí me lo trató de explicar alguna vez. Pero yo creo que trataba de explicar lo inexplicable. Es decir, él hablaba de una descomposición de números primos y algo de eso que yo no entendía nunca, ni lo llegué a entender, ni lo entiendo, ni sé, porque yo creo que lo que hacía, y además lo trataba de explicar muy con paciencia y con una gran amabilidad, pero para mí me parecía que aquello era imposible. Yo creo que lo que trataba de explicar era inexplicable, ¿no? Era imposible de comprender para los que estábamos fuera, o por lo menos para mí, sin ninguna duda. Y si alguien alguna vez lo entendió, de todos aquellos que estábamos allí, nunca dijo nada. O sea que posiblemente no lo entendió nadie, o casi seguro. Pero luego, cuando se le va conociendo más a Ramonet, realmente la potencia no la tiene ahí, porque eso, bueno, pues le haría una persona especial y tal, pero no un fenómeno, ¿no? El fenómeno viene cuando a esa potencia se le une el que tiene una capacidad lógica tremenda. Cuando nosotros íbamos a dibujar y teníamos que hacer las láminas, pues eran ejercicios en los cuales pues, te planteaban el problema de coger un cono, cortarlo por un plano y tenías que abatir y bueno, pues dibujar un poco en base a movimientos geométricos, ¿no? Y resulta que yo estaba dibujando allí y veía a Ramonet, y Ramonet lo que hacía era, en lugar de hacer como los demás, de empezar a hacer transformaciones geométricas, lo que hacía era, cogía, pintaba un punto, pintaba otro punto, pintaba otro punto, y luego lo que hacía, cogía la regla y los unía. Y le daba la solución clavada, ¿no? Entonces, claro, para hacer eso no solamente hay que tener capacidad de cálculo, sino que lo que hay que tener es una lógica tremenda, porque él iba haciendo todas las transformaciones y tal, las iba mentalmente haciendo y iba operando sobre la marcha. Y eso realmente eso es lo que marca una diferencia tremenda. Y la anécdota fue que, claro, una de las veces él no pudo entregar las láminas y me las dio a mí. Y entonces yo, cuando se las fui a entregar al profesor de Lorza, que era el que nos daba clase, el tío me vio la lámina y vio que no tenía ningún tipo de abatimientos, nada. Estaban los puntos directos, ¿no? Y entonces se me quedó mirando y tal y me dice, oiga, pero hay que manchar algo más la lámina, ¿no? Y tal. Y le dije, no, es que esto es capacidad, esto es poderío. Y en fin, esa fue una anécdota que vamos, yo me acuerdo siempre que realmente eso es alucinante. Luego yo conocí la opinión que tenían de él, porque yo al meterme en una escuela de profesor, pues hombre, hablas más con la gente. Y la idea que tenían aquí de Ramón, pues como la tenía yo, pues que era pues, de la gente mejor que había pasado por la escuela y que yo creo que es la que ha dado cierta fama a la escuela. Es decir, gente, porque a una escuela la da fama no solamente a la escuela, sino a la gente que viene. Entonces yo creo que si Santander un poco la fama que cogió fue porque realmente en aquella época tuvo gente muy buena que vino a estudiar aquí.